En la primavera de 1963, el Tribunal Supremo de Edimburgo se preparaba para diseccionar la vida privada de una de las mujeres más ricas e influyentes de Gran Bretaña, en un proceso que cambiaría para siempre los límites de la privacidad. Margaret Bingham llegó al mundo en 1912 con la combinación de activos que la aristocracia británica de entreguerras consideraba óptima para una mujer destinada a moverse en sus niveles más altos. Un padre con liquidez industrial suficiente para financiar las apariencias que el sistema requería. Una estructura ósea facial de simetría bilateral que los fotógrafos de las revistas de sociedad de la época reproducían con una consistencia que sugería no solo belleza sino una belleza específicamente adaptada a la reproducción en blanco y negro, y una capacidad de navegación social que sus contemporáneas percibían como don natural y que era en realidad el resultado de un entrenamiento tan sistemático y tan temprano que sus mecanismos se habían vuelto indistinguibles de la personalidad. Era, en los términos del sistema que la había producido, un producto de calidad excepcional. El protocolo de la debutante en la Inglaterra de los años 30 era un sistema de presentación social con procedimientos tan codificados como cualquier transacción comercial de alto valor. La joven era introducida formalmente en la sociedad mediante una presentación en la corte ante el monarca, seguida de una temporada de apariciones en los eventos del calendario social de la élite, las regatas, los bailes de caridad, las recepciones en residencias de campo, durante la cual su disponibilidad matrimonial era evaluada por las familias con títulos, propiedades y apellidos que buscaban incorporar liquidez fresca a sus estructuras patrimoniales mediante la alianza matrimonial con herederas de fortunas industriales o comerciales recientes. Margaret Bingham fue declarada debutante del año en 1930. Distinción que en el vocabulario del sistema equivalía a la certificación de que el activo en cuestión había superado todos los parámetros de evaluación con resultados en el percentil superior del mercado disponible. Su vestimenta en ese periodo era el lenguaje visual mediante el cual el sistema comunicaba su valoración, las perlas naturales, no cultivadas, cuya irregularidad microscópica era el indicador de autenticidad que los entendidos leían como señal de una fortuna suficientemente antigua para haber acumulado el tipo de joyería que no se compra sino que se hereda. Dispuestas en capas sobre telas de tul de seda que los diseñadores de la época cortaban con una geometría de caída que requería no solo el tejido correcto sino la estructura corporal correcta para producir el efecto previsto. Margaret llevaba esas prendas con la postura que el sistema había entrenado en ella desde la infancia, la columna vertebral alineada verticalmente, los hombros ligeramente hacia atrás en el ángulo preciso que comunicaba confianza sin arrogancia, la cabeza en una posición de horizontalidad perfecta que los fotógrafos agradecían porque eliminaba la necesidad de ajustar el ángulo de la cámara para compensar la inclinación natural que la mayoría de los sujetos producen cuando no han sido entrenados. En la conciencia constante de su postura pública. Su primer matrimonio, con Charles Sweeney en 1933, fue una transacción que satisfacía los criterios del sistema en ambas direcciones. Sweeney era un hombre de buena presentación, apellido respetable y acceso a los círculos correctos, y Margaret era exactamente el tipo de esposa que esos círculos reconocían como adecuada para un hombre de sus características. El matrimonio produjo 2 hijos y una década de apariciones en las páginas de sociedad antes de disolverse en 1947 mediante un divorcio que el sistema procesó con la eficiencia discreta que reservaba para las situaciones que debían resolverse sin producir más daño del estrictamente necesario a las partes involucradas. La transacción había concluido. Margaret Bingham estaba de nuevo en el mercado, con una posición social consolidada, una red de relaciones extensa y los recursos suficientes para mantener la infraestructura de apariencias que su lugar en el sistema requería. Ian Douglas Campbell, 11º duque de Argyll,
Poseía en el momento de su matrimonio con Margaret en 1951 uno de los títulos más antiguos de Escocia y una de las propiedades más costosas de mantener de las Islas Británicas. El castillo de Inverary, sede ancestral del ducado en la orilla occidental del Lac Fine. Era una construcción neogótica del siglo XVIII cuya arquitectura combinaba la función defensiva medieval con la estética romántica que el siglo XVIII aplicaba a sus reconstrucciones de lo medieval. Torres de piedra caliza gris de 4 plantas, ventanas ojivales de proporciones verticales que maximizaban la entrada de luz en un entorno cuyas condiciones climáticas reducían la disponibilidad de luz solar a niveles que el arquitecto había intentado compensar mediante el diseño pero que la física de la latitud escocesa no permitía superar más allá de ciertos límites. Y muros de piedra de 1 metro de espesor cuya masa térmica producía una temperatura interior que permanecía varios grados por debajo de la temperatura exterior en verano e igualaba la temperatura exterior en invierno, haciendo del castillo un espacio habitable solo mediante la combinación de chimeneas activas en todas las salas principales y una cantidad de combustible cuyo coste anual constituía una partida presupuestaria significativa en la contabilidad del ducado. El mantenimiento de una propiedad de ese volumen y esa antigüedad en condiciones de habitabilidad y presentación adecuadas para las obligaciones sociales del ducado requería un personal permanente de entre 20 y 30 empleados domésticos. Un programa de restauración continua de las secciones de tejado y canalización que las condiciones climáticas de la costa oeste de Escocia deterioraban a una tasa que superaba consistentemente la velocidad a la que los presupuestos disponibles permitían repararlos, y una gestión de los activos del ducado, tierras arrendadas, derechos de caza y pesca, inversiones heredadas, que Ian Campbell administraba con una competencia financiera que sus acreedores evaluaban de manera considerablemente menos favorable que sus herederos habrían deseado. La dinámica doméstica de una pareja aristocrática en ese periodo y en ese entorno seguía protocolos que el sistema había desarrollado durante generaciones precisamente para hacer funcional la convivencia entre dos personas cuyas agendas, intereses y temperamentos podían ser completamente incompatibles sin que esa incompatibilidad produjera una ruptura visible en la fachada de coherencia que el título y la posición requerían. Las habitaciones separadas no eran en ese contexto un indicador de deterioro matrimonial sino un protocolo estándar que la arquitectura de las residencias aristocráticas reflejaba en su distribución espacial. Las salas del señor y de la señora, con sus respectivos tocadores, vestidores y cuartos de baño privados, codificaban en piedra y madera la lógica de una institución que era simultáneamente un vínculo personal y una alianza institucional, y que gestionaba la tensión entre esas dos dimensiones mediante la separación física de los espacios de privacidad individual. El deterioro de la relación entre Margaret y Ian Campbell siguió una progresión que los documentos del proceso judicial posterior reconstruirían con una precisión que ninguno de los dos habría elegido voluntariamente para él. Registro histórico. Ian Campbell presentaba un conjunto de características que el vocabulario clínico moderno clasificaría con mayor precisión que el vocabulario social de la época, pero que sus contemporáneos describían en los términos disponibles. Una relación con el alcohol que variaba entre el consumo socialmente aceptable y el consumo que producía consecuencias en su comportamiento y sus decisiones financieras. Una tendencia a la acumulación de deudas que la administración de los activos del ducado no generaba liquidez suficiente para cubrir de manera sistemática, y un temperamento que los testimonios de quienes lo conocieron en ese periodo describían con una consistencia que sugería no variación individual de opinión sino un patrón de comportamiento observable por múltiples testigos independientes. Margaret, en contraste, poseía una independencia financiera y social que el sistema matrimonial de la aristocracia británica no había sido diseñado para acomodar, su fortuna personal
procedente de la herencia paterna y gestionada con una autonomía que su primer matrimonio había establecido como práctica y su personalidad había consolidado como principio. Le proporcionaba una posición de negociación dentro del matrimonio que subvertía la asimetría de poder que el sistema asumía como natural. Entre un duque y su esposa. La residencia de Upper Grosvenor Street en Mayfair, donde la pareja mantenía su base en Londres, era el escenario principal de una dinámica de vigilancia mutua que los criados de la casa observaban y registraban en sus memorias con la fidelidad involuntaria de quienes habitan los espacios donde ocurren las cosas importantes sin ser considerados parte de la escena. La cámara Polaroid Land, introducida comercialmente en 1948 y disponible en el mercado británico en los años siguientes, era en el contexto doméstico de principios de los años 60 un objeto de disrupción tecnológica cuyas implicaciones para la privacidad ningún sistema legal o social había tenido tiempo de procesar completamente. Su mecanismo de revelado instantáneo, la expulsión automática del papel fotográfico tras la exposición, seguida del proceso de desarrollo químico visible en tiempo real durante los 60 segundos en que la imagen emergía progresivamente sobre la superficie del papel, eliminaba la intermediación del laboratorio fotográfico que había funcionado hasta ese momento como un filtro involuntario entre la toma de una fotografía y su existencia como objeto físico. Lo que la Polaroid producía era una evidencia que no pasaba por ninguna mano externa antes de convertirse en un artefacto permanente. Ian Campbell encontró las fotografías en la residencia de Upper Grosvenor Street durante un registro de los espacios personales de Margaret que los documentos del proceso describen sin precisar las circunstancias exactas que lo motivaron. Las imágenes en papel Polaroid de la época tenían una superficie ligeramente satinada, con una textura química característica del proceso de revelado por difusión de plata que el sistema Polaroid utilizaba, y unos bordes blancos anchos que enmarcaban la imagen en un formato cuadrado de aproximadamente 8 por 8 centímetros. La luz del flash electrónico de la cámara producía en las imágenes una iluminación frontal plana que eliminaba las sombras modeladoras y generaba una nitidez de detalle en las superficies más próximas al objetivo que ningún sistema de iluminación ambiental podría haber producido. Lo que esa luz revelaba con la indiferencia técnica de un proceso químico automático era la evidencia que el duque de Argyll llevaría al Tribunal Supremo de Edimburgo, y que el tribunal convertiría en el registro más íntimo y más devastadoramente público de la historia judicial británica del siglo XX. El sistema legal escocés de 1963 procesaba las solicitudes de divorcio por adulterio mediante un protocolo que requería la presentación de pruebas físicas o testimoniales de suficiente especificidad como para satisfacer el estándar jurídico de conducta impropia, término que la jurisprudencia británica había desarrollado durante décadas de litigación matrimonial en los tribunales superiores hasta dotarlo de un contenido técnico preciso que sus palabras ordinarias no sugerían. No bastaba la sospecha, no bastaba la inferencia razonable, no bastaba incluso la admisión verbal de una de las partes sin corroboración material. El estándar requería evidencia que un tribunal pudiera examinar, clasificar y evaluar según criterios que la práctica judicial hubiera establecido como suficientes para superar la presunción de inocencia conyugal que el sistema aplicaba en ausencia de prueba contraria. La sala del Tribunal Supremo de Edimburgo donde el proceso Campbell v. Campbell fue asignado era un espacio diseñado con la lógica arquitectónica de los tribunales superiores británicos del siglo XIX. Madera de roble oscurecida por décadas de uso en las estructuras del estrado, el banquillo y las galerías públicas, con una acústica de reverberación media que amplificaba los sonidos de baja frecuencia. Las voces de los abogados, el movimiento de expedientes sobre las mesas, los pasos de Lugier sobre el suelo de piedra, y amortiguaba los de alta frecuencia, produciendo en el espacio un perfil sonoro que el oído humano procesaba instintivamente como solemne,
como un entorno donde el peso de lo que se decía era amplificado por las propiedades físicas del espacio que lo contenía. Las galerías públicas estaban ocupadas desde antes de la hora de inicio de la sesión, lo cual en el protocolo de los tribunales superiores escoceses era una anomalía suficientemente infrecuente como para que los sugieres hubieran tomado medidas adicionales de control del acceso que en condiciones normales no habrían sido necesarias. El expediente del caso, tal como fue presentado por los abogados del duque al inicio del proceso, tenía un volumen físico que los registros del tribunal documentaban en varios cientos de páginas de testimonio transcrito, correspondencia privada, registros hoteleros y documentos financieros, más un conjunto de pruebas fotográficas contenidas en sobresellados cuyo contenido el juez había determinado que no sería expuesto públicamente en la sala sino examinado en sesión restringida antes de ser incorporado al expediente bajo condiciones de acceso limitado. El sonido de esas páginas siendo giradas sobre las mesas de los abogados durante los recesos, un sonido seco y regular. El sonido del papel de archivo de gramaje alto siendo manipulado por manos que conocían su contenido y que por tanto no necesitaban leer sino localizar. Era el sonido de fondo constante de un proceso que duraría semanas y que produciría un volumen de registro documental que los archivos del tribunal conservarían durante décadas. La fotografía que los medios de comunicación de la época denominarían con la expresión que se mantendría en el registro histórico del caso era técnicamente el resultado de un conjunto de decisiones de encuadre y posicionamiento que la cámara Polaroid utilizada para su captura imponía mediante sus limitaciones físicas específicas. El modelo de cámara Polaroid disponible en el mercado británico a principios de los años 60 era un dispositivo de formato fijo con un objetivo de distancia focal equivalente a aproximadamente 114 milímetros en el formato de película estándar de 35 milímetros, lo cual producía un ángulo de visión de aproximadamente 22 grados en diagonal sobre el formato cuadrado del papel Polaroid, suficiente para capturar un campo de visión relativamente estrecho desde la distancia de uso habitual en interiores domésticos. El flash de magnesio integrado en el dispositivo producía una iluminación frontal de alta intensidad y corta duración que saturaba las zonas más próximas al objetivo y dejaba las zonas periféricas en una penumbra relativa cuya densidad dependía de la reflectividad de las superficies del entorno. La composición de la imagen mediante la superficie de un espejo de baño. Un procedimiento que los análisis técnicos posteriores del encuadre identificaban como la única explicación coherente con la geometría de las sombras y los ángulos de reflexión visibles en la imagen. Producía una inversión lateral de la imagen que el proceso de revelado Polaroid no corregía, y un encuadre determinado no por la elección deliberada del fotógrafo sino por las dimensiones y la posición fija del espejo, que actuaba como un segundo objetivo de encuadre interpuesto entre el sujeto y la cámara. El resultado era una imagen cuyo campo de visión excluía la zona superior del encuadre donde la cabeza del sujeto masculino habría sido visible. No porque hubiera una intención documentada de exclusión sino porque la geometría específica de la situación, la posición relativa del espejo, la cámara y los sujetos en el espacio del baño, producía ese encuadre como consecuencia inevitable de las limitaciones físicas del sistema de captura utilizado. El grano fotográfico del papel Polaroid de la época era el resultado del proceso de revelado por difusión de plata que el sistema utilizaba. Las partículas de plata depositadas sobre la superficie del papel durante el desarrollo producían una textura de grano más grueso que el de las películas de gelatina de bromuro de plata convencionales del periodo, lo cual reducía la resolución de detalle en las zonas de transición entre luces y sombras y producía en esas zonas una degradación de imagen, característica que los técnicos forenses podían utilizar para datar el material con una aproximación de varios años basada en la formulación química específica de los papeles Polaroid de diferentes periodos de producción.
El diario personal de Margaret Campbell que el duque presentó como evidencia ante el tribunal era un objeto de papel encuadernado en cuero cuyo contenido, según los extractos que los abogados de la parte demandante incorporaron al expediente, incluía un registro de encuentros y relaciones cuya densidad de detalle y cuya especificidad de fecha y lugar producían un documento de cotejo con los registros externos disponibles, reservas hoteleras, manifiestos de vuelos comerciales, agendas de eventos sociales de la época, de una utilidad forense que los abogados del duque explotaron con la sistemática de quienes han tenido tiempo suficiente para preparar la correlación entre las entradas del diario y los registros verificables independientemente. La lista de 88 nombres que el proceso judicial hizo públicos, aunque el tribunal aplicó restricciones parciales de secreto de sumario sobre los nombres de mayor relevancia política, incluía una distribución demográfica que el análisis de las redes sociales de la élite británica de los años 50 y 60 hacía estadísticamente coherente con la posición que Margaret Campbell ocupaba en esas redes. Ministros del gobierno conservador en ejercicio durante el periodo cubierto por el diario, aristócratas con títulos de antigüedad comparable o superior al del duque de Argyll, actores y directores del circuito cinematográfico de Londres y Hollywood que intersectaba con la élite aristocrática en los eventos sociales de la temporada, y hombres de negocios cuya fortuna los colocaba en los mismos espacios de socialización que el dinero del padre de Margaret había abierto décadas antes. El proceso de cotejo de las fechas del diario con los registros externos era un procedimiento de verificación cruzada que los abogados realizaron con la metodología disponible antes de la informatización de los archivos. Revisión manual de los registros de los hoteles de Londres y las capitales europeas mencionados en las entradas, consulta de los manifiestos de vuelos de las aerolíneas comerciales que operaban en el periodo, y verificación de las agendas públicas de los individuos identificados mediante los registros parlamentarios, las notas de sociedad de los periódicos de referencia y los libros de visitas de las residencias aristocráticas. La correlación entre las entradas del diario y los registros externos era, según los argumentos de los abogados del duque presentados ante el tribunal, suficientemente consistente para establecer la veracidad del documento como registro cronológico de los eventos que describía. La pregunta sobre la identidad del hombre visible en la fotografía Polaroid sin encuadre facial era, en el contexto del proceso judicial y del momento político específico de 1963, una pregunta con implicaciones que superaban el ámbito del litigio matrimonial y alcanzaban la estabilidad de estructuras del gobierno británico que ese año ya estaba sometido a presiones considerables por otros escándalos de naturaleza similar. Duncan Sandys, ministro de Defensa en el gobierno de Macmillan y yerno del primer ministro Churchill, era el nombre que las conversaciones privadas de los círculos políticos y sociales de Londres circulaban con mayor consistencia como candidato para la identidad del sujeto de la fotografía. Basándose en inferencias sobre la red de relaciones de Margaret y sobre la cronología de los eventos documentados en el diario, sin que ninguna prueba directa verificable públicamente estableciera esa identificación de manera concluyente, Margaret Campbell no identificó al hombre durante el proceso judicial ni en ningún momento posterior de su vida documentado en el registro público. Su negativa a proporcionar esa identificación era analizable en varios marcos interpretativos simultáneamente compatibles, de los cuales el más coherente con su patrón de comportamiento general durante el proceso era el marco táctico. Una mujer cuya posición social ya estaba siendo desmantelada sistemáticamente por el proceso judicial tenía un interés racional en preservar los elementos de esa posición que todavía era posible proteger. Y la red de relaciones de alto valor que los 88 nombres representaban era precisamente el activo social que la identificación pública del hombre de la fotografía habría liquidado de manera más rápida e irrecuperable que cualquier otra acción disponible para ella en ese momento.
El silencio de Margaret sobre esa identidad específica no era el silencio de alguien que no sabe. Era el silencio de alguien que ha calculado el coste de hablar y ha determinado que ese coste supera cualquier beneficio que la revelación podría producirle en su situación actual. El tribunal registró la negativa. El expediente quedó abierto en ese punto. Y el hombre sin rostro en el papel Polaroid continuó siendo, en el registro histórico del caso, exactamente lo que la geometría del espejo de baño había hecho de él, una presencia verificable sin identidad asignable. Una evidencia sin nombre, una pregunta que el proceso judicial más escandaloso de la historia matrimonial británica del siglo XX no pudo o no quiso responder. El año 1963 fue, en la historia política británica de la posguerra, el año en que varios sistemas de contención del daño reputacional operaron simultáneamente y en direcciones parcialmente contradictorias, produciendo una acumulación de crisis que el gobierno de Harold Macmillan no tenía la capacidad institucional ni el tiempo político para gestionar de manera secuencial. El caso Profumo, cuyo núcleo era la relación entre John Profumo, secretario de Estado para la Guerra, y Christine Keele, una joven que mantenía simultáneamente una relación con Yevgeny Ivanov, agregado naval de la Embajada Soviética en Londres, había establecido en el imaginario político y mediático de ese año una plantilla interpretativa que los observadores aplicaban de manera automática a cualquier escándalo que involucrara simultáneamente a miembros del gobierno, a mujeres de vida social activa y a la posibilidad de que información sensible hubiera circulado por canales no autorizados. El proceso Campbell v. Campbell activó esa plantilla con una especificidad que las oficinas de seguridad del gobierno de Macmillan no podían ignorar. La lista de 88 nombres en el diario de Margaret incluía, según las inferencias disponibles para los servicios de inteligencia interior, individuos con acceso a información clasificada en niveles suficientemente altos como para que la pregunta sobre qué había podido circular en los entornos de socialización que esa lista representaba no fuera una pregunta paranoica sino una pregunta de protocolo de seguridad estándar. La vulnerabilidad de los activos humanos de alto valor ante el chantaje era en ese periodo un tema central en la doctrina de los servicios de inteligencia occidentales. La experiencia acumulada de las décadas anteriores había establecido que los individuos con secretos privados que proteger eran objetivos prioritarios para las operaciones de reclutamiento de los servicios de inteligencia soviéticos. Y que la clase alta británica, con su combinación de acceso a información sensible y de cultura del secreto privado que hacía el chantaje especialmente efectivo, era un vector de vulnerabilidad que el MI5 monitorizaba con recursos significativos. La simultaneidad de los dos escándalos en el mismo año político no era una coincidencia que el gobierno pudiera gestionar mediante los mecanismos habituales de compartimentación de la información. Cada nuevo desarrollo en el proceso Campbell producía en la prensa y en las conversaciones privadas de los círculos políticos una relectura de los elementos del caso Profumo, y cada nueva revelación del caso Profumo producía un contexto interpretativo más desfavorable para los individuos mencionados en el expediente Campbell. Los dos escándalos se retroalimentaban mutuamente en el espacio mediático con la eficiencia de dos sistemas de amplificación operando en la misma frecuencia. La prensa sensacionalista británica de 1963 operaba desde las redacciones concentradas en Fleet Street mediante una infraestructura tecnológica que combinaba elementos de producción industrial con una red de obtención de información que funcionaba según principios que sus operadores no habrían descrito como periodismo de investigación sino como logística de inteligencia comercial. Las rotativas de los grandes tabloides, máquinas de offset de varios metros de longitud cuyo ruido de operación continua era audible en la calle desde el exterior de los edificios durante las horas de producción nocturna, podían imprimir entre 50.000 y 150.000 ejemplares por hora en sus configuraciones de mayor capacidad del periodo.
lo cual significaba que una historia que alcanzaba las páginas de primera plana de los 3 o 4 tabloides principales simultáneamente podía llegar a más de 1 millón de lectores en las primeras horas de la mañana siguiente a su publicación. La transmisión de imágenes fotográficas entre ciudades utilizaba en ese periodo la tecnología de telefotografía, un sistema de transmisión por línea telefónica que convertía los valores tonales de una fotografía en señales eléctricas mediante un proceso de escaneado mecánico y los reconstituía como imagen en el punto de recepción. Mediante un proceso inverso, con una resolución suficiente para la reproducción en prensa pero con una pérdida de detalle que los técnicos de las redacciones compensaban mediante el ajuste del contraste durante el proceso de reproducción tipográfica. Una fotografía de Margaret Campbell tomada a la salida del tribunal en Edimburgo podía estar en la mesa de edición de una redacción de Londres en menos de 30 minutos mediante ese sistema, y en las páginas impresas del ejemplar de la mañana siguiente en menos de 12 horas. La red de informantes que los tabloides mantenían en los hoteles de lujo de Mayfair y Belgravia, en los clubes privados de St. James y en los despachos de abogados que gestionaban los divorcios de la élite era una infraestructura de obtención de información que operaba mediante pagos en efectivo no documentados a empleados de esos establecimientos que tenían acceso a información sobre los movimientos, los visitantes y las conversaciones de sus clientes de alto perfil. Los porteros de los hoteles Claridge's y Savoy, los camareros de Vites y Brooks, los secretarios de los despachos de abogados de Lincoln's Inn eran nodos de una red de información cuyo flujo hacia las redacciones de Fleet Street era continuo, bidireccional y suficientemente fiable como para que los editores de los tabloides pudieran verificar información de una fuente mediante la consulta de otra fuente independiente dentro de la misma red. El rostro de Margaret Campbell en las portadas de los tabloides durante las semanas del proceso judicial era una unidad de consumo mediático cuya métrica de rendimiento era la tirada de ejemplares. Cada nueva revelación del proceso producía un aumento medible en las ventas del día siguiente que los departamentos de circulación de los periódicos registraban con la misma precisión con que los departamentos financieros registraban los ingresos por publicidad. La degradación pública de una figura social era, en los términos de la economía de la prensa sensacionalista del periodo, un activo de valor creciente mientras la historia permaneciera en desarrollo y de valor decreciente en el momento en que la historia se resolviera o fuera desplazada por otra de mayor impacto. Margaret Campbell era, durante esas semanas, el activo más rentable de Fleet Street. El sistema de exclusión social que la aristocracia británica aplicaba a los individuos que habían violado sus normas no escritas de conducta funcionaba mediante mecanismos que no requerían declaración explícita, votación formal ni ningún proceso de decisión colectiva documentable. Operaba mediante la agregación de decisiones individuales tomadas de manera independiente por los miembros del sistema, cada una de las cuales era en sí misma un gesto de apariencia menor. La no renovación de una invitación, la ausencia de respuesta a una comunicación, la presencia en un evento al que el individuo excluido también había sido invitado sin que se produjera el contacto social habitual, pero cuya suma producía un resultado de aislamiento completo que el individuo afectado experimentaba con la claridad de una decisión colectiva aunque ninguna decisión colectiva hubiera sido tomada formalmente. La cancelación de las invitaciones a los eventos de la temporada social, las cenas en las residencias de Belgravia, los fines de semana en las casas de campo del Home Counties, los palcos en la ópera y en los conciertos de la Wigmore Hall, era el primer nivel del proceso de ostracismo, el más visible y el más inmediatamente verificable por el individuo afectado porque implicaba la ausencia de correspondencia donde antes había habido correspondencia regular. El silencio en los clubes privados de St. James operaba mediante un protocolo de interacción diferente pero igualmente eficiente.
En un entorno donde el saludo y la conversación breve eran normas de comportamiento tan codificadas como cualquier otro aspecto del protocolo del club, la ausencia deliberada de ese saludo por parte de un miembro hacia otro era una señal cuya lectura no requería interpretación. La retirada de patrocinios y asociaciones comerciales, las marcas de perfumería, las casas de moda y los fabricantes de joyería que habían utilizado la imagen y el nombre de Margaret como activo de marketing durante los años de su posición social máxima, seguía una lógica estrictamente financiera que producía el mismo resultado de aislamiento por razones completamente diferentes a las que motivaban las decisiones de exclusión social de los individuos de su red aristocrática. Una figura cuya asociación con un escándalo de esa magnitud generaba más cobertura mediática negativa que positiva dejaba de ser un activo de marketing y se convertía en un pasivo de reputación que las marcas gestionaban. Mediante la terminación discreta de los acuerdos existentes y la no renovación de los contratos vencidos. El Lord Denning, Master of the Rolls y uno de los jueces más influyentes de la judicatura británica del periodo, fue encargado por el gobierno de Macmillan de producir un informe sobre las implicaciones de seguridad nacional de los escándalos del año 1963, con mandato explícito para examinar las conexiones entre las figuras públicas involucradas en el caso Profumo y en el proceso Campbell y los riesgos que esas conexiones representaban para la integridad de los sistemas de información clasificada del gobierno. El despacho donde Denning trabajó en la redacción del informe durante los meses de verano y otoño de 1963 era un espacio de la arquitectura burocrática inglesa de posguerra. Paredes revestidas de madera oscura, estanterías de expedientes con gnomos numerados según sistemas de clasificación que solo sus usuarios habituales podían descifrar. El olor permanente de tabaco de pipa mezclado con el olor del papel de archivo y de la tinta de las máquinas de escribir Underwood que los secretarios utilizaban para transcribir los testimonios recogidos durante las entrevistas que el proceso de elaboración del informe requería. Las máquinas de escribir Underwood del periodo producían un sonido de impacto de teclas sobre papel de una especificidad acústica que los usuarios habituales reconocían como el sonido del registro formal. Cada letra era el resultado de un mecanismo de palanca metálica golpeando una cinta entintada contra el papel con una fuerza calibrada para producir una impresión uniforme. Y la cadencia de ese golpe repetido durante horas de trabajo de transcripción era el sonido de fondo constante de los despachos ministeriales donde los nombres de los 88 individuos del expediente Campbell estaban siendo procesados como variables de un análisis de riesgo que el gobierno necesitaba completar antes de que la próxima sesión parlamentaria requiriera respuestas que el Ejecutivo no podría dar sin haber realizado ese análisis. El informe Denning, publicado en septiembre de 1963, vendió 4.000 copias en sus primeras horas de disponibilidad en las librerías de Londres. Cifra que ningún documento gubernamental de ese periodo había alcanzado en un plazo comparable y que los libreros de Charing Cross Road recordarían durante años como el día en que la burocracia se convirtió en bestseller. Lo que el público compraba era acceso a la versión oficial de una historia que la prensa había estado contando en fragmentos durante meses. Lo que encontraba en las páginas del informe era la versión que el sistema había decidido que podía ser contada, con las omisiones que el sistema había decidido que debían ser omitidas. Redactada con la precisión de un juez que sabía exactamente qué estaba dejando fuera y por qué razones que el informe no mencionaba. El 8 de mayo de 1963, el juez Lord Whitley comenzó la lectura de su sentencia en el caso Campbell v. Campbell a las 10 de la mañana en la sala principal del Tribunal Supremo de Edimburgo. La sentencia, cuya extensión los registros del tribunal documentan en aproximadamente 50.000 palabras distribuidas en secciones numeradas que cubrían los hechos probados, el análisis de la evidencia, la valoración de los testimonios y la fundamentación jurídica de las conclusiones.
Requería para su lectura ininterrumpida en voz alta un periodo de entre 2 horas y media y 3 horas dependiendo del ritmo de dicción del lector, ritmo que Lord Whitley mantenía con la regularidad de un hombre que había leído sentencias en ese mismo estrado durante suficientes años como para haber desarrollado una cadencia que equilibraba la velocidad de comprensión del auditorio con la resistencia física que la lectura prolongada en voz alta imponía sobre el aparato fonatorio. La acústica de la sala había sido diseñada con la lógica de los tribunales superiores victorianos. Una caja de reverberación de piedra y madera que amplificaba las frecuencias medias de la voz humana y las distribuía de manera relativamente uniforme por el espacio de las galerías, con una atenuación en los extremos de la sala que los abogados que habían practicado en ese espacio durante años compensaban ajustando su volumen de voz en función de su posición relativa al estrado. La voz de Lord Whitley a las 10 de la mañana tenía la proyección de alguien que no necesitaba esfuerzo para ser escuchado en todos los puntos de la sala. Y la resistencia física de ese esfuerzo sostenido durante 3 horas era una variable que los escribanos del tribunal, que tomaban notas a mano durante la lectura, gestionaban mediante relevos que el protocolo de la sala permitía sin interrupción del procedimiento. El mazo de documentos sobre el estrado del juez era un objeto de peso físico verificable, 50.000 palabras en papel de archivo de gramaje estándar, encuadernadas en secciones separadas por separadores de cartón con pestañas numeradas que permitían la localización rápida de secciones específicas durante la lectura. Producían un volumen de entre 4 y 6 centímetros de grosor y un peso de entre 800 gramos y 1 kilogramo. Lord Whitley giraba las páginas con movimientos regulares y sin pausa, manteniendo su posición sobre el estrado con la postura que el protocolo del tribunal requería y que 3 horas de lectura ininterrumpida convertirían en una prueba de resistencia postural que ninguno de los presentes en la sala mencionaría en sus registros, pero que todos los que habían permanecido sentados durante esas mismas 3 horas podían evaluar con precisión desde sus propias experiencias físicas. El vocabulario que Lord Whitley utilizó en su sentencia para describir la conducta de Margaret Campbell era el vocabulario de la psiquiatría y la moral victorianas aplicado dentro de un marco jurídico que la jurisprudencia escocesa del divorcio del periodo había construido sobre la premisa de que la conducta de las partes en un matrimonio era materia de evaluación moral del tribunal, no simplemente de verificación factual de los eventos alegados. Los términos que la sentencia utilizaba con función de categorías legales, ninfomanía, perversión, mujer de impulsos sexuales anormalmente desarrollados, no eran en el vocabulario clínico de 1963 términos de diagnóstico psiquiátrico con criterios operacionales precisos y consensuados, sino términos del discurso médico-moral del siglo XIX que la práctica jurídica había incorporado como descriptores de conducta desviada sin someter esa incorporación al escrutinio crítico que su imprecisión técnica habría requerido. La construcción retórica de la sentencia seguía una estructura que el análisis lingüístico posterior identificaría como una taxonomía moral de estratificación progresiva. El juez establecía primero los hechos probados mediante el análisis de la evidencia disponible, luego los clasificaba dentro de categorías de conducta que el vocabulario moral del sistema judicial valoraba negativamente, y finalmente derivaba de esa clasificación una caracterización del sujeto que funcionaba no como descripción de actos específicos sino como descripción de una naturaleza, de una disposición permanente e inherente que hacía de Margaret Campbell no una persona que había cometido actos específicos en circunstancias específicas sino una persona cuya constitución moral la hacía incapaz de la conducta que el sistema esperaba de una esposa aristocrática. La diferencia entre las dos construcciones era jurídicamente significativa porque la segunda, a diferencia de la primera, no era refutable mediante la presentación de evidencia contraria,
una naturaleza no se refuta. Se acepta o se rechaza como marco interpretativo. La construcción paralela del duque de Argyll como víctima de esa naturaleza seguía la lógica inversa, donde la sentencia construía a Margaret mediante la acumulación de categorías de desviación. Construía a Ian Campbell mediante la acumulación de categorías de normalidad ofendida, de expectativas legítimas defraudadas, de buena fe matrimonial traicionada por una depravación que el duque no podría haber anticipado porque excedía los límites de lo que un hombre razonable podría esperar de una esposa en su posición. La evidencia de las deudas de Ian Campbell, de su relación con el alcohol, de su temperamento documentado por los testimonios de los empleados domésticos, aparecía en la sentencia no como elementos que modificaban el cuadro moral de manera que equilibrara la carga de responsabilidad entre las partes, sino como circunstancias periféricas que la conducta de Margaret había exacerbado o producido. Margaret Campbell escuchó la sentencia desde su posición en el banquillo de la parte demandada, vestida con un conjunto de lana oscura y un velo negro de malla fina que cubría su rostro desde el borde del sombrero hasta la línea de la barbilla. El velo de malla era en el vocabulario del protocolo de luto aristocrático británico un elemento de vestimenta con una función primaria de señalización del estado de duelo. Pero en el contexto específico de su uso ese día en el Tribunal de Edimburgo funcionaba simultáneamente como una barrera óptica que reducía la legibilidad de su expresión facial para los observadores ubicados en las galerías y para los fotógrafos que esperaban fuera del edificio. La densidad de la malla era suficiente para difuminar los detalles de la expresión sin eliminar completamente la percepción del rostro, produciendo una imagen pública que era legible como presencia pero no como emoción. La postura de Margaret durante las 3 horas de lectura era la postura que el entrenamiento aristocrático había instalado en su sistema motor durante décadas de práctica en situaciones de observación pública. La columna vertebral verticalmente alineada sin el apoyo del respaldo de la silla, los hombros en la posición horizontal que distribuía el peso del torso de manera simétrica, las manos sobre el regazo en una disposición que los observadores en la sala describían después como completamente inmóviles durante periodos de tiempo que excedían lo que la tensión muscular pasiva podría haber sostenido sin la intervención de un control activo. Era una inmovilidad que requería esfuerzo para mantenerse, no una inmovilidad producida por la ausencia de tensión sino por la gestión deliberada de esa tensión para que no produjera movimiento visible. La máscara de la aristocracia enfrentada al colapso público de su honor no era una metáfora sino un protocolo. Un conjunto de instrucciones de comportamiento aprendidas mediante observación y repetición desde la infancia que especificaban que la respuesta correcta a la humillación pública era la ausencia de cualquier señal que pudiera ser leída como reconocimiento de esa humillación. Reconocer el golpe era amplificarlo. No reconocerlo era, en la lógica del sistema, la única forma de resistencia disponible cuando todos los demás recursos habían sido agotados. Las consecuencias financieras inmediatas de la sentencia eran cuantificables en términos que los abogados de Margaret habían calculado con una precisión que no les había impedido perder el caso pero que les permitía ahora proporcionar a su cliente un análisis detallado de su situación patrimonial posterior al proceso. Los gastos legales acumulados durante los años de litigación, honorarios de los abogados de ambas instancias, costes de obtención y verificación de las evidencias, gastos de los procedimientos de cotejo de los registros documentales, honorarios de los peritos que habían testificado en el proceso, alcanzaban una cifra que las estimaciones de la época situaban en el entorno de las 50.000 libras esterlinas. Valor que en el contexto económico de 1963 representaba aproximadamente 20 veces el salario anual medio de un trabajador cualificado en el Reino Unido y que consumía una fracción significativa de los activos líquidos disponibles de Margaret después de los años de mantenimiento de la residencia de Upper
Grosvenor Street y de los gastos asociados a la posición social que el proceso había terminado por liquidar. La sentencia le negaba cualquier reclamación sobre los activos del ducado, incluyendo los derechos de uso de la residencia del ducado en Londres, los activos financieros asociados al título y cualquier forma de pensión o compensación económica derivada del matrimonio. La lógica jurídica de esa negación era la lógica de la sentencia moral. Una mujer cuya conducta el tribunal había caracterizado en los términos que la sentencia utilizaba no tenía derecho a los beneficios económicos de la institución matrimonial que esa conducta había destruido. La desposesión era simultáneamente financiera y simbólica, y los dos niveles de la desposesión se reforzaban mutuamente con la eficiencia de los sistemas diseñados para producir resultados completos. Lo que quedaba después de la sentencia era un inventario de ausencias, sin título de uso cotidiano, sin residencia garantizada, sin ingresos del ducado, sin la red de relaciones que el título había sostenido y que el escándalo había erosionado, con una deuda legal de 50.000 libras sobre una fortuna personal que el proceso había reducido de manera significativa. Margaret Campbell era, en los términos del sistema que la había producido y del sistema que acababa de procesarla, un activo en liquidación forzosa cuyo valor residual era difícil de calcular porque dependía de variables que ningún sistema de valoración disponible en ese momento podía cuantificar con precisión. Lo que quedaba de su capacidad de reconstruir, en los años que le restaban, algo que se pareciera a la vida que el tribunal acababa de diseccionar durante 3 horas de lectura ininterrumpida. Lord Whitley cerró el último folio del mazo de documentos sobre su estrado. El sonido fue el mismo que el de cualquier otro folio en cualquier otro caso. El peso del papel no cambia con el contenido que contiene. La transición de Margaret Campbell desde la residencia de Upper Grosvenor Street, la casa de 5 plantas en Mayfair que había sido durante más de una década el centro operativo de su vida social y el espacio físico donde el sistema había acumulado las evidencias que el tribunal había utilizado para desmontarla, hacia una suite en el Hotel Grosvenor House en Park Lane era una transición cuya lógica financiera era clara pero cuya lógica simbólica era considerablemente más compleja de procesar. Para alguien cuya identidad había sido construida durante décadas sobre la posesión y la administración de espacios propios. Una suite de hotel, independientemente de su calidad y de su precio diario, era un espacio arrendado por periodos renovables cuya continuidad dependía de la capacidad de pago del ocupante, no un espacio que se poseía, se heredaba o se transmitía como parte de la arquitectura de una vida con continuidad genealógica. El Grosvenor House era en ese periodo uno de los hoteles de mayor categoría de Londres, con una arquitectura de fachada georgiana tardía que su construcción en los años 20 había adaptado a las necesidades de un establecimiento de lujo de escala considerable. El edificio contaba con varios cientos de habitaciones y suites distribuidas en sus plantas superiores, con un vestíbulo de mármol de dimensiones que los arquitectos habían calculado para producir en el visitante una impresión de escala que compensara la ausencia de la historia acumulada que las residencias aristocráticas privadas transmitían mediante su antigüedad visible. El coste diario de una suite de las dimensiones adecuadas para alojar los objetos personales de una mujer que había vivido en una casa de 5 plantas era una cifra que en el contexto económico de mediados de los años 60 representaba una partida presupuestaria diaria equivalente al salario semanal de varios empleados domésticos. Multiplicada por los 365 días del año producía una cifra anual que solo era sostenible si los activos líquidos disponibles para cubrirla excedían ese consumo anual de manera suficiente para no erosionar el capital principal en un plazo previsible. Los objetos personales de Margaret que el proceso de mudanza había concentrado en el espacio de la suite representaban una selección forzada por la geometría disponible, de los contenidos de una residencia de 5 plantas.
Solo una fracción definida por el número y el tamaño de las habitaciones de la suite podía ser acomodada sin producir una saturación del espacio que lo haría inhabitable en los términos de uso que Margaret necesitaba para mantener la infraestructura mínima de su vida social. El resto había sido redistribuido entre almacenes, vendido o transferido a terceros mediante procesos que los registros disponibles no documentan con el detalle que habrían requerido para un análisis patrimonial preciso. La contracción física del mundo de Margaret Campbell era verificable en metros cuadrados. De los 450 metros cuadrados aproximados de la residencia de Upper Grosvenor Street a los 70 u 80 metros cuadrados de la suite del Grosvenor House. Una reducción de superficie habitable de más del 80% en un periodo de meses. Los casinos de Londres y de la Costa Azul francesa que Margaret frecuentó en el periodo posterior a la sentencia no eran espacios que ella habitara con la relación emocional que el vocabulario del juego compulsivo describe en sus marcos clínicos habituales. Eran, en la lógica que los registros de su comportamiento en ese periodo sugieren, espacios de búsqueda de liquidez inmediata mediante un mecanismo que la matemática de probabilidades hace sistemáticamente desfavorable para el jugador individual, pero que la psicología de la pérdida hace sistemáticamente difícil de abandonar en el momento en que la secuencia de resultados negativos ha producido un déficit que el jugador percibe como recuperable en la siguiente sesión. La diferencia entre esa percepción y la realidad matemática de los juegos de casino, donde la ventaja de la casa es un parámetro fijo que produce resultados favorables para el establecimiento en cualquier serie de jugadas suficientemente larga, es la brecha donde la entropía financiera de los jugadores con recursos limitados se acelera de manera exponencial. Los clubes de juego privados de Mayfair, donde Margaret era reconocida por el personal y por los otros jugadores habituales, tenían una atmósfera física específica que la arquitectura de esos establecimientos producía de manera deliberada, una iluminación de intensidad media que eliminaba las sombras duras sin producir la claridad que habría hecho el tiempo demasiado visible. Una temperatura interior regulada por encima del umbral de confort que relajaba la tensión muscular y ralentizaba el procesamiento cognitivo de las implicaciones financieras de las decisiones tomadas en la mesa. Y una concentración de humo de cigarrillo y puro en el aire que después de las primeras horas de permanencia saturaba la ropa y el cabello de los ocupantes con un olor que los acompañaría fuera del establecimiento como un registro olfativo de la duración de su presencia. El sonido de las fichas de casino, el material estándar de las fichas de los establecimientos de alta categoría era la celuloide o el plástico de alta densidad, cuyo peso y cuya geometría cilíndrica producían al contacto entre fichas un sonido de frecuencia media con una resonancia característica que el cerebro humano procesaba como el sonido del dinero sin que ese procesamiento activara los mismos mecanismos de valoración que el dinero en papel activaría. Era el sonido de fondo constante de esos espacios. Un sonido que combinaba con el murmullo de las conversaciones y el ocasional silencio de concentración en torno a las mesas de mayor apuesta para producir una textura acústica que no tenía equivalente en ningún otro entorno social de la época. La serie de decisiones de inversión que Margaret tomó en el periodo entre la sentencia de 1963 y finales de la década seguía un patrón que los analistas financieros posteriores describirían como consistente con el perfil de alguien que toma decisiones de inversión bajo presión de liquidez inmediata en lugar de bajo criterios de rentabilidad a largo plazo. La inversión en industrias cuyo ciclo de vida tecnológico estaba en fase de declive y cuyos retornos decrecientes eran visibles para los analistas del sector, pero no necesariamente para un inversor sin formación financiera especializada. La concentración de capital en un número limitado de posiciones que no producía la diversificación de riesgo que habría reducido la volatilidad del rendimiento total.
y la ausencia de un asesor financiero con suficiente independencia de criterio y suficiente acceso a la situación patrimonial real de su cliente para proporcionar una orientación que las circunstancias habrían requerido. La venta sistemática de las joyas de la familia Bingham era el indicador más directamente legible de la progresión de la descapitalización porque era el más visible en el mercado. Las casas de subastas de Londres registraban la aparición periódica de piezas con procedencia documentada en la colección Bingham Campbell. Y los joyeros de Bond Street que habían valorado esas piezas en contextos de seguro o de tasación para herencias podían rastrear su trayectoria desde la colección privada hacia el mercado secundario mediante los registros de procedencia que los compradores de joyería de alto valor solicitaban como garantía de autenticidad. Las perlas naturales que Margaret había llevado en las fotografías de su presentación en sociedad en 1930. Las esmeraldas que el padre había encargado engarzar en Londres como regalo de bodas para el primer matrimonio. Los diamantes que la familia Argyll había incorporado a la colección mediante herencias que se remontaban varias generaciones. Iban apareciendo en los catálogos de las subastas con una frecuencia que trazaba una curva de liquidación cuya pendiente era verificable en los registros públicos de las casas de subastas durante ese periodo. Margaret Campbell continuó apareciendo en los eventos del calendario social londinense durante años después de la sentencia con una persistencia que sus contemporáneos describían con reacciones que oscilaban entre la incomodidad y una forma de respeto involuntario ante alguien que se negaba a desaparecer del espacio donde la habían desaparecido. Los eventos a los que asistían no eran ya los eventos donde su presencia era esperada y bienvenida, sino los eventos donde su presencia era tolerada porque el sistema de exclusión explícita habría requerido una confrontación directa que los anfitriones preferían evitar mediante la indiferencia gestionada, que era más costosa emocionalmente para el sujeto excluido que la exclusión formal pero menos incómoda para quienes la aplicaban. La obsolescencia social es un proceso que opera mediante la acumulación de señales de irrelevancia hasta que la suma de esas señales alcanza un umbral perceptible para el sujeto afectado y para los observadores externos simultáneamente. Para Margaret, ese umbral era verificable en la progresión de los eventos a los que era o no era invitada, en la posición que ocupaba en esos eventos, de los salones principales a las habitaciones laterales, de las mesas centrales a las mesas adyacentes a las zonas de servicio, y en la duración de las conversaciones que los otros asistentes sostenían con ella cuando el protocolo de cortesía mínima hacía inevitable el contacto breve. Un anacronismo viviente es una figura cuya presencia en un espacio recuerda a los otros ocupantes de ese espacio un periodo que el sistema preferiría haber cerrado. Y la incomodidad que esa presencia produce no es personal sino sistémica. Margaret insistía en el tratamiento de su gracia con una consistencia que sus interlocutores describían como característica de alguien que ha decidido que ese elemento específico de su identidad no es negociable, independientemente de las circunstancias materiales que lo rodean. Desde la suite del Grosvenor House, cuyo alquiler acumulaba deudas que los registros del hotel documentaban con la precisión contable de un establecimiento que no hace excepciones al protocolo de cobro independientemente del historial o del título del cliente, Margaret Campbell seguía siendo su gracia para sí misma con una disciplina que el sistema que la había producido habría reconocido, si hubiera sido capaz de reconocer algo en ella después de la sentencia, como la única propiedad que el tribunal no había tenido jurisdicción para confiscarle. El título no producía ingresos, no pagaba las deudas del hotel, no llenaba el espacio entre los objetos de la suite con el volumen que había llenado la casa de 5 plantas. Pero era el último activo que el proceso de descapitalización sistemática no había podido liquidar porque no tenía precio de mercado asignable. Y Margaret lo sabía. El proceso administrativo mediante el cual el Grosvenor House formalizó la terminación del arrendamiento de la suite de Margaret Campbell en 1990 seguía el protocolo estándar que cualquier establecimiento hotelero
De categoría aplica cuando la deuda acumulada de un huésped de larga duración supera el umbral a partir del cual la continuación del alojamiento representa una pérdida neta no recuperable para el establecimiento. Notificación formal por escrito con plazo de regularización, ausencia de regularización dentro del plazo, notificación de terminación con fecha de desalojo y asistencia logística en el proceso de traslado de los objetos personales del huésped como gesto de cortesía que el protocolo del establecimiento mantenía independientemente de las circunstancias de la terminación. La deuda acumulada durante los años finales de permanencia de Margaret en el hotel era una cifra que los registros contables del establecimiento documentaban con la precisión que los sistemas de facturación hotelera aplican a todas las cuentas independientemente de la identidad o el historial del titular. El proceso de embalaje de las pertenencias de Margaret en la suite que había ocupado durante más de 2 décadas era la operación inversa de la mudanza de 1964. Con la diferencia de que el volumen de objetos a embalar era considerablemente menor que el que había llegado desde Upper Grosvenor Street. Los años intermedios habían producido una reducción continua del patrimonio material mediante ventas, pérdidas y la simple degradación física de objetos que no habían sido reemplazados cuando llegaron al final de su vida útil. Lo que quedaba en la suite en 1990 era un inventario de objetos que los registros no detallan pero que los testimonios de quienes participaron en el traslado describían como la selección final que el proceso de descapitalización de 3 décadas había dejado, ropa de calidad declinante respecto a la de los años de máxima posición. Objetos decorativos de valor sentimental que habían sobrevivido a las rondas sucesivas de liquidación de activos porque su valor de mercado era insuficiente para justificar su venta, y documentos personales cuyo volumen físico, fotografías, correspondencia, recortes de prensa de las décadas de esplendor, era inversamente proporcional a su valor económico y directamente proporcional a su peso como registro de una vida. La residencia geriátrica de Pimlico a la que Margaret fue trasladada era una institución de cuidados para personas mayores situada en un barrio que había pertenecido históricamente al espacio de transición entre la Londres aristocrática de Westminster y la Londres obrera del sur del río. Una geografía social que en términos de su posición relativa en el mapa de la ciudad distaba aproximadamente 2 kilómetros en línea recta del Grosvenor House, pero que en términos del sistema de estratificación social que Margaret había habitado durante toda su vida adulta representaba un desplazamiento de categoría que ninguna medida de distancia física podía expresar con precisión. El envejecimiento de Margaret Campbell en los años finales de su vida seguía la progresión que los protocolos geriátricos del periodo documentaban como deterioro cognitivo de inicio gradual y progresión variable. La pérdida de memoria de corto plazo que preserva la memoria de largo plazo en las fases iniciales, produciendo un patrón de acceso preferencial a los recuerdos más antiguos y más consolidados mientras los eventos recientes se vuelven progresivamente inaccessibles, y la consiguiente confusión temporal que ese patrón genera cuando el sistema de orientación cronológica del individuo depende de la memoria reciente para anclar el presente en su posición correcta dentro de la secuencia del tiempo vivido. Para Margaret, cuya memoria de largo plazo estaba densamente poblada por los eventos de las décadas de esplendor, las temporadas sociales de los años 30 y 40, los años del ducado, incluso los años del proceso judicial que había destruido su posición pero que había sido el último periodo en que su existencia había tenido una presencia verificable en el espacio público. El deterioro de la memoria reciente producía una orientación temporal que los cuidadores de la residencia describían como la de alguien que no estaba en 1990 ni en 1991 sino en un presente cuyas coordenadas correspondían a décadas anteriores. Las conversaciones que Margaret sostenía con el personal de la residencia incluían referencias a eventos
personas y lugares que el personal más joven no reconocía y que el personal de mayor edad reconocía como pertenecientes a una época que había terminado antes de que muchos de ellos hubieran nacido. La ironía de que una mujer cuyo proceso judicial había estado saturado de referencias a su higiene moral terminara sus días bajo los protocolos de higiene estandarizados de una institución geriátrica era una ironía que ninguno de los presentes en ese proceso final tenía razones para elaborar y que el sistema de cuidados institucionales no tenía categorías para registrar. Los protocolos de aseo, alimentación y medicación que la residencia aplicaba a Margaret eran idénticos a los que aplicaba a todos sus residentes, con las adaptaciones individuales que el estado de salud específico de cada paciente requería. El tratamiento de su gracia no aparecía en los protocolos de la residencia. El nombre en el expediente médico era Margaret Campbell, fecha de nacimiento 1912, estado civil divorciada. Margaret Campbell falleció en la residencia geriátrica de Pimlico en julio de 1993, a los 80 años de edad. El certificado de defunción registraba las causas con la terminología médica estándar del sistema de clasificación de enfermedades vigente, sin referencia al título ni a la historia del sujeto, con la misma economía descriptiva que ese documento aplica a todos los individuos independientemente de su posición anterior en cualquier sistema de estratificación social. Era, en los términos del registro civil, la muerte de una mujer de 80 años en una institución de cuidados de Pimlico. El servicio funerario se celebró en una iglesia de Londres cuya denominación y cuya ubicación específica los registros disponibles documentan sin el detalle que los servicios funerarios de las figuras aristocráticas de primer rango habrían generado en los archivos eclesiásticos y en la cobertura de prensa de la época. La ausencia de ese detalle era en sí misma un dato. Los funerales de los individuos cuya muerte produce consecuencias en el sistema que los rodeaba generan documentación proporcional a esas consecuencias. Y la muerte de Margaret Campbell en 1993 no produjo consecuencias en ningún sistema que tuviera incentivos para documentarlas. El ataúd era de madera de pino con herrajes estándar, las dimensiones y el acabado determinados por los parámetros del servicio funerario contratado, que los registros sugieren fue el servicio de coste más reducido disponible dentro del rango de opciones que la situación patrimonial final de Margaret hacía accesibles. La temperatura del aire en Londres en julio de 1993 era la temperatura de un verano urbano del norte de Europa, entre 16 y 23 grados centígrados dependiendo de la hora del día, con una humedad relativa que el sistema de alta presión estival mantenía en niveles moderados y una luz de la tarde que en esa latitud y en esa época del año permanecía disponible hasta cerca de las 10 de la noche. En el interior de la iglesia, la temperatura era varios grados inferior a la exterior, mantenida por la masa térmica de los muros de piedra con la misma eficiencia pasiva que los muros del castillo de Inveraray habían mantenido el frío durante los inviernos del ducado. De los 88 nombres del diario, los registros de asistencia al servicio no documentan presencias significativas. El tiempo había resuelto la mayoría de esas ausencias de manera biológica antes de que la muerte de Margaret requiriera que fueran justificadas de ninguna otra manera. La fotografía Polaroid que el duque de Argyll presentó como evidencia ante el Tribunal Supremo de Edimburgo en 1963 era, en la taxonomía de los dispositivos de captura y reproducción de imagen disponibles en ese periodo, el sistema más avanzado de producción de evidencia fotográfica instantánea sin intermediación de terceros que la tecnología comercial había puesto al alcance del usuario doméstico hasta ese momento. Su característica definitoria, la eliminación del laboratorio fotográfico como filtro entre la captura y la existencia del objeto físico que documentaba el evento capturado, era también la característica que la convertía en el precursor estructural de los sistemas de captura y distribución de imagen que la tecnología digital desarrollaría en las décadas siguientes hasta producir la arquitectura de
La privacidad contemporánea, donde la eliminación de todos los intermediarios entre la captura y la distribución global de una imagen ha reducido el tiempo entre el evento y su existencia como registro público de los 60 segundos del revelado Polaroid a la fracción de segundo que requiere la transmisión digital sobre redes de alta velocidad. Margaret Campbell fue, en los términos precisos de ese análisis, la primera figura pública cuya destrucción reputacional fue producida directamente por las propiedades técnicas de un sistema de reproducción instantánea de imagen sin intermediación. Las víctimas posteriores de la filtración digital. Las figuras públicas y privadas cuyas imágenes privadas han circulado en las décadas siguientes a través de sistemas que la tecnología Polaroid prefiguraba en su principio aunque no en su escala. Heredaron una vulnerabilidad cuya estructura técnica fue establecida en el baño de una residencia londinense en algún momento de los años 50. Cuando alguien posicionó una cámara frente a un espejo y presionó el disparador sin anticipar que el papel que saldría del dispositivo 60 segundos después sobreviviría a los sistemas legales, sociales y políticos de toda una época. La entropía biográfica de Margaret Campbell completó su ciclo en julio de 1993 con la eficiencia de los procesos que no requieren intervención activa para concluir. Solo el tiempo suficiente para que la disipación progresiva de los elementos que componen una presencia en el mundo reduzca esa presencia primero a su mínimo funcional y luego a cero. El nombre permaneció en los archivos del Tribunal Supremo de Edimburgo, en los expedientes del Grosvenor House, en los catálogos de las casas de subastas que habían procesado las joyas, en los registros del casino, en los libros de historia de los escándalos británicos del siglo XX que los investigadores seguirían consultando en las décadas posteriores para rastrear el origen de las vulnerabilidades que la era digital heredó de la era Polaroid sin reconocer la herencia. El registro se cierra. La temperatura del expediente desciende hacia el equilibrio con el archivo que lo contiene. Y el archivo, como todos los archivos, es un espacio donde el tiempo se ha detenido en el momento de la última entrada y donde el silencio es la única condición permanente que todos los documentos que contiene comparten por igual, independientemente de lo que digan.